podemos desprender que vientos fascistas quieren recorrer el país. El presidente de la República hizo alusión al padre de Claudio X González, porque no es nuevo lo que ahorita está haciendo Claudio X González hijo. Desde que el presidente de la República participó como candidato a la presidencia en el año 2006 y que ganó la presidencia de la República, pero impusieron un fraude electoral, ya el padre de Claudio X González había afirmado que hay que detener a López Obrador a como dé lugar. Detener a López Obrador a como dé lugar significa, de acuerdo al contexto, pues que era no solamente con el fraude electoral, sino con la posibilidad de un golpe de Estado u otras cosas peores. Entonces esa mentalidad de detener la obra que está encabezando el presidente de la República ya está fija en varios sectores, digamos, más reaccionarios y tiene una connotación ya claramente fascista. Y eso de fascista va muy bien con ahora pues que me anoten en la lista que está haciendo Claudio X González, porque también el presidente resaltó que llegaron ahora al extremo de ir anotando en una lista a las personas que apoyamos abiertamente la Cuarta Transformación, o también dicen los que son omisos, los que omiten, seguramente los que omiten pronunciarse en contra de la Cuarta Gran Transformación. Entonces, como que es una amenaza muy clara, muy abierta, repetimos, ya de orientación fascista. Y nosotros no podemos estar descuidados o desatentos a estos pronunciamientos, porque ya vimos, por ejemplo, tanto en Honduras en el año 2009, el golpe de Estado que le dieron al presidente Zelaya por aplicar algunos programas de beneficio a su pueblo, o lo que pasó en fechas cercanas a esa, por ejemplo, en Paraguay, que también fue lo mismo, dieron golpe de Estado, o lo que intentaron hacer, bueno, no intentaron hacer, sí hicieron en Bolivia, pero rápidamente el pueblo boliviano se recuperó del golpe también que les dieron. Entonces, como esta es una receta que la derecha internacional aplica en todos los países y particularmente en América Latina, pues nosotros no podemos estar descuidados de estas amenazas abiertas de manera además cínica, intimidatoria, que pretenden ellos hacerla intimidatoria, en contra de los que apoyamos abiertamente la Cuarta Transformación y este proyecto que está sacando nuestro país del oscurantismo neoliberal y llevarnos a una etapa superior de nuestro desarrollo como país independiente. Eso no les gusta. Si analizamos, no solamente son los temas de carácter ideológico de la derecha fascista, sino también son los temas de carácter económico que van sumamente ligados. Y esto también recordó el presidente de la República, que una empresa generadora de energía eléctrica que tenía esta familia de los X González, pues también en un momento dado hizo una transacción para cederla a Iberdrola. Pero fíjense aquí cómo es la cuestión del fascismo criollo. Es subordinado y supeditado a las tendencias fascistas que vienen de Iberia, o sea, que vienen de la península ibérica, de lo que ellos llaman la iberoesfera, porque pues se asocian sus capitales o hacen sus transacciones, pero subordinados precisamente en este caso a la reconquista que plantea España sobre toda América Latina y el Caribe. O sea, son fascistas subordinados a otras tendencias fascistas de carácter internacional. Entonces, esta es una situación que nosotros, repito, no podemos descuidar. Y va ligada a lo siguiente. Ahora el pueblo francés, debido precisamente a las privatizaciones que hizo ese gobierno, igual que en España, pues ha salido a las calles también a protestar. Y fíjense que en la mañana el presidente dijo una frase o leyó una frase de estos manifestantes franceses. Observen bien lo que dice. Cuando todo sea privado, o sea, cuando todo se privatice, estaremos privados de todo. O sea, es una frase muy significativa. Cuando todo se privatice, cuando todo se le entregue
a las grandes empresas, no de la pequeña iniciativa privada, no, eso ni piensan en ella, sino cuando todo se entregue a la gran iniciativa privada nacional y extranjera, estaremos privados de todo, de todos los derechos que se han creado a lo largo de muchos años. Y los franceses también dicen en consecuencia, viva el servicio público. O sea que hay una revaloración y hay una condena implícita a todo el mecanismo privatizador que se hizo en el periodo neoliberal. El presidente también dijo que estos neoliberales utilizan al Estado precisamente para salvarlos de la quiebra. O sea, primero dicen, porque su filosofía es el cinismo y la hipocresía, que el Estado no debe intervenir en los procesos económicos. Pero cuando quiebran algunas de sus empresas, entonces sí dicen que el Estado intervenga. Y ahí no dicen populismo, evidentemente porque ellos despreciativamente pues no se consideran sector del pueblo. Entonces, la utilización del Estado para salvar de la quiebra a las grandes empresas, eso sí lo aprueban, y por otro lado dicen que el Estado no participe en economía. Entonces, es el cinismo de ellos. Esta idea, si la vemos desde el punto de vista más general, pues, por ejemplo, el Estado inglés ha beneficiado siempre a las grandes transnacionales inglesas, igual que el Estado de los países imperialistas. Y a esa concepción se le ha llamado capitalismo monopolista de Estado, es decir, el Estado es controlado por los grandes monopolios. Y en México lo que quisieran estos grupos de la derecha conservadora, pues es lo mismo, o sea, controlar el Estado para ponerlo al servicio de las grandes transnacionales, pero también de las empresas de la oligarquía nacional. Por eso el presidente siempre también afirma que estos grupos quieren privatizar lo público y socializar las deudas privadas. O sea, parece juego de palabras, pero estas frases pequeñas tienen un profundo significado. Y las vuelvo a repetir, privatizar lo público, pero socializar la deuda privada, como nos pasó con el Fobaproa. O la otra, que es lo que dicen los franceses, cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Y por otro lado, evidentemente que esto tiene que ver con la política neoliberal, y el presidente dijo que esta política neoliberal, los organismos que impulsaron esa política neoliberal, como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, fueron sin lugar a dudas los que, dijo el presidente, causaron la crisis mundial. Y esta crisis mundial no solamente es en la cuestión de orden económico, sino también en la cuestión de orden energético, que se está viviendo ahora la primer crisis energética en el mundo, sino también fueron causantes de la crisis financiera, y también fueron los causantes del cambio climático, y también fueron los que destruyeron la naturaleza para acumular grandes riquezas y sustraer de todos los pueblos, de todos los países del planeta, inmensas cantidades de recursos naturales en beneficio de una minoría. Ahora el Fondo Monetario Internacional está pronosticando que la economía de México en este año va a crecer el 6.2%, y sobre esa base hace algunas recomendaciones. Por ejemplo, le recomiendan al presidente que ya no se siga construyendo la refinería en Dos Bocas, y el presidente dice, ¿qué quieren? ¿Quieren que sigamos comprando gasolina cara del extranjero? Pues no. También recomiendan que se entregue el sector energético, la electricidad, al mercado, en consecuencia a las grandes empresas, sobre todo las transnacionales y sobre todo las españolas. Entonces, evidentemente que estas recomendaciones de estos organismos, que como también el presidente abundó, siempre recomendaban recortar el gasto social, contener los salarios y al contrario privatizar todo lo que se pudiera privatizar, pasar lo público a lo privado, pues fracasó. Toda esa política neoliberal fracasó, y todavía hoy se atreven a dar recomendaciones
que llevaron a la miseria, al hambre y a la desesperación a millones de seres humanos. Pues no. El presidente ha dicho que nosotros estamos construyendo un modelo diferente y ese modelo diferente es el que va orientado a satisfacer las necesidades de los grandes sectores de la población que han sido descuidados, desprotegidos y a reducir los privilegios de la minoría que incluso violentando la ley se favorecieron durante todo el periodo neoliberal. Ahora nos da mucho gusto porque el presidente de la República va a ir a la ONU. Ya lo dijo, va a llegar a Nueva York el 8 de noviembre y luego el 9 de noviembre va a tener su intervención. Y entonces, ¿qué es lo que el presidente plantearía, como algún periodista le preguntó? Pues se ve claramente de lo que el presidente dijo hoy. Seguramente que un tema central pues va a ser que estos organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en lugar de seguir con sus políticas de saqueo de los países, pues mejor inviertan para un tema central que él ha planteado en todo momento, la cooperación para el desarrollo, que inviertan recursos para generar fuentes de empleo, por ejemplo, en los lugares que son origen de la migración y que puedan crear mejores condiciones de vida, mejor bienestar para esa población, que solamente los que por gusto quieran irse a otro lugar o a otro país lo hagan y no por necesidad. Es un tema cardinal en este momento. Y seguramente otro tema que viene implícito pues es la voracidad con la que han obrado estos organismos internacionales en el tema de la deuda. O sea, la deuda, por ejemplo, la deuda externa, la deuda de nuestra patria en este momento son de más de 10 billones de pesos, 10 millones de pesos. Es un tema ya muy lacerante. Y si ya el presidente de nuestro país ayudó a petición del gobierno argentino a hacer una renegociación de su deuda con uno de los grupos financieros más importantes del planeta, pues es un tema que está latente. O sea, se deben destinar más recursos para el desarrollo de los pueblos y no para la actividad especulativa y para el saqueo de otros pueblos. Otro tema muy importante que está muy asociado pues es el tema migratorio, donde el presidente está planteando una solución novedosa, no nada más para la relación entre México y Centroamérica con Estados Unidos, sino para todo el planeta. Y se vuelve al mismo tema, cooperación para el desarrollo, invertir para crear fuentes de empleo y no para construir más muros o comprar armamento artillado, etcétera, etcétera. Helicópteros artillados, perdón. Otro tema que el presidente planteó recientemente en la CELAC, pues evidentemente es el tema de acabar con el bloqueo a Cuba, porque en el pleno siglo XXI no es factible y además mostrados los resultados y el fracaso de la política neoliberal, que se quiera minimizar o ahorcar o acabar con un régimen que favorece a un pueblo pero que disgusta a las grandes empresas transnacionales. Otro tema muy importante pues es que el presidente en México ha promovido que no se siga utilizando el fracking para la extracción de hidrocarburos y también el otro es que se ha prohibido la siembra de semillas genéticamente modificadas. O sea, el presidente en este momento, la voz del presidente en la ONU va a ser fundamental para la nueva era que se está construyendo en el planeta, basada en la independencia de cada país, en la paz del mundo y en la fraternidad universal. Y esto cerramos el círculo porque en la encuesta que también hoy el presidente dio a conocer de una de las encuestadores importantes a nivel internacional, el presidente de México, después de que se evaluó el desempeño de los mandatarios de todos los países o de los países más importantes del planeta, el presidente de México está en el segundo lugar. El primer lugar es el primer ministro de la India y el segundo lugar es nada más y nada menos que el presidente de México, con el 65% de aprobación según esta encuesta, que coincide con diversas encuestas que se han hecho también a nivel nacional. Entonces tiene un grado de credibilidad, pero es el segundo mandatario mejor evaluado en todo el mundo.
Entonces, si es el segundo mandatario mejor evaluado en todo el mundo, la voz de México expresada a través del presidente de la República va a tener repercusiones que van a contribuir, repito, a la creación de esta nueva etapa que está transitando la humanidad, que es la etapa de la independencia, que cada país resuelva sus problemas de manera independiente, sin injerencias externas, pero además eso requiere garantizar seguridad para la paz mundial. Y el otro tema que el presidente ha insistido, desarrollar más la fraternidad universal. Pues le deseamos mucho éxito al presidente en este viaje y además también nos enteramos del recibimiento que están planteando los connacionales en Estados Unidos, que están llamando a los héroes anónimos en Estados Unidos a congregarse cerca de la sede de las Naciones Unidas para dar el recibimiento a nuestro presidente. Pues si les gusta lo que expresamos, les invitamos a que nos den sus comentarios en YouTube y en Facebook y que pasen muy buen día.